Bueno, Lamarck formuló la primera teoría de la evolución biológica y fue el que acuñó el término biología para asignar a la ciencia que estudia a los seres vivos. También fue el fundador de la paleontología y él creía que la necesidad crea el órgano. Es lo que les mencionaba anteriormente, que las jirafas que tuvieran una mayor fuerza de voluntad, que se estirarían más hacia alcanzar las ramas, serían a las que les iba a crecer el cuello. Sin embargo, ya sabemos que esto pues no es correcto. Y bueno, él también reconoce que el cambio en las especies y explica que hay dos fuerzas que combinadas serían las causantes del árbol evolutivo. Primero sería que la naturaleza tiende a la complejidad y después que los organismos se acomodan a su medio externo. Y la herencia de tales adaptaciones a sus descendientes, pues que el uso y desuso de los órganos se va a heredar, es decir, que si no utilizan eh, ciertas características, su descendencia no la va a tener. Y bueno, el otro aspecto por el que se ve muy refutada la teoría de Lamarck sería porque él todavía creía en la generación espontánea. Eh, no sé si recuerdan, pero la generación espontánea es cuando creían que los organismos surgían de la nada. Es decir, que un ejemplo sería que fallece una persona y de la nada a la persona le están saliendo los gusanos. Bueno, pues esta teoría fue descartada por Louis Pasteur con algunos de sus experimentos. De, y seguimos con la teoría de la evolución y selección natural. Bueno, aquí podemos observar a Charles Darwin y a Alfred Wallace. Ustedes pues usualmente saben que Darwin pues fue el padre de la evolución, el padre de la biología evolutiva. Sin embargo, existe un personaje que se llama Alfred Wallace. Este personaje fue un precursor de Charles Darwin. Ambos hicieron un viaje a unas islas y estuvieron pues revisando cómo funcionaban las especies y cómo había variaciones entre las especies, cómo evolucionaban. Y bueno, Darwin estaba trabajando en su libro llamado El origen de las especies, pero Darwin pues no se animaba a presentarlo al público porque pues temía lo que la gente iba a pensar de él, porque pues en esos tiempos estaba muy fuerte la religión, entonces tenía mucho miedo de que pues lo juzgaran por su libro. Y luego Wallace se enteró de que Darwin también estaba trabajando en una teoría de la evolución y Wallace ya había hecho también un trabajo similar. Entonces Wallace le mandó su trabajo a Darwin y al final Darwin pues decidió publicar su, pues, su libro. Y pues prácticamente esta teoría sería una colaboración de Darwin y Wallace, pero pues ahora solo se conoce fuertemente a Darwin. Bueno, aquí tenemos la imagen de estas aves. Estas son dibujos de Darwin, bueno, de su libro del origen de las especies. Aquí podemos observar que se presentan cuatro especies de pinzones. Estas especies de pinzones pues fueron de la isla Galápagos, de donde él hizo su viaje, y pues se fijó que eran especies muy similares, pero tienen características diferentes. En este caso sería, tú las puedes observar que son similares, pero por ejemplo en la número uno tiene un pico más duro y más grande, y en la número 4 tiene un pico más respingado y más chico. Bueno, pues en la número uno esto sucede porque estas aves comen frutos grandes, entonces necesitan ese pico grande para poder pues comérselo. Y en la número 4, por el contrario, estas aves, esta especie, pues necesita ese pico refinado para comer insectos y poder sacarlos del sustrato.
Bueno, pues aquí ya vamos entrando a lo que es la teoría de la evolución y pues definiríamos evolución como una descendencia con modificación. La idea de que las nuevas especies cambian a lo largo del tiempo da origen a nuevas especies y todas estas tienen un ancestro en común. Bueno, también el mecanismo que Darwin propuso para la evolución es la selección natural y pues prácticamente es lo que define a esta teoría. Y también es importante observar que aquí Darwin comenta que la selección natural se hace en poblaciones, que las poblaciones se adapten o se vuelvan más adecuadas a su entorno con el tiempo. En cambio, Lamarck pensaba que es el organismo que más se adapta y aquí es una población. Bueno, debido a que los recursos son limitados en la naturaleza, los rasgos son heredables y estos rasgos pueden que ayuden a la supervivencia de los organismos y mediante la reproducción, pues su descendencia tendrá una mayor abundancia. Eh, Aspectos importantes son que los rasgos a menudo son heredables, se produce una descendencia, más descendencia de la que puede sobrevivir y pues este caso también se muestra en la naturaleza. Pueden llegar a tener más hijos los organismos, pero no todos van a sobrevivir, solo pues los más fuertes, bueno, no los más fuertes, los que más se adaptan. Y pues es lo mismo, la descendencia varía en sus rasgos heredables. Mm, en la población, algunos individuos tendrán rasgos heredables que les ayudarán a sobrevivir y reproducirse. Todo depende de su entorno, depredadores y pues fuentes de alimentos. Hay individuos con rasgos ventajosos y estos dejarán más descendencia en la siguiente generación. De acuerdo a los rasgos ventajosos, pues ya les mencionaba, son heredables y los que tienen más rasgos ventajosos, pues se dejan a más descendientes. Ah, pues en el transcurso de varias generaciones, la población se adaptará a su entorno y pues es lo que les mencionaba, el que no se adapta, pues se llega a morir o a extinguir en caso de las especies. Otra, la fuente original de las nuevas variantes de genes producen rasgos heredables nuevos, como lo podría ser el color de pelaje, que también pues es una mutación aleatoria. Más adelante les voy a comentar más a fondo qué sería la mutación y pues cuáles serían, ¿no? Otra mutación aleatoria, pues estas pasan de descendencia y pues al final se van en la línea germinal en los óvulos y espermatozoides de los organismos. Y pues llega a ser la reproducción sexual, que sería una mezcla y una combinación de todas aquellas características y variantes genéticas. Y pues al final de toda esta mezcla llegamos a una variabilidad. Y bueno, aquí en esta imagen se presentan varios organismos y quiero hacerles otra pregunta. ¿Qué tenemos de común los animales, las plantas, los hongos, las bacterias, los protistas, las arqueas? Bueno, no sé si alguien me quiere decir qué características o qué nos hace iguales o qué similitudes tenemos con nuestras otras especies. Bueno, pues si nadie va a comentar, prácticamente sería que pues todos somos seres vivos, ¿no? Desde las formas de vida más simples, los organismos más simples, hasta nosotros o los más complejos. Todos tenemos un ancestro en común, estamos compuestos de células. Algunos organismos son unicelulares, otros más complejos como
pues los mamíferos seríamos pluricelulares y todos contenemos material genético. Nuestro material genético por excelencia es el ADN. Existen otros organismos como los virus que su material genético es el ARN y a eso vamos enseguida. Bueno, aquí tenemos el dogma central de la biología molecular. Es como el ADN, existe una replicación a ADN, o sea, de un ADN se va a hacer otro ADN. Y luego hay una transcripción que de ADN se pasa a ARN y la traducción de ARN a una proteína. Y bueno, también, pues algo que rompería nuestro dogma sería la retrotranscripción, que esta pues sería presente solo en algunos organismos, bueno, estos organismos son los virus. Si ustedes saben, los virus pues no se sabe realmente si son organismos vivos o muertos y pues por lo mismo cortan con nuestro dogma. Bueno, enseguida vamos a ver desde la forma más simple, que es la proteína, por la cual todos estamos compuestos, después el ARN y el ADN. Bueno, Eso de la transcripción inversa, ay. ¿en qué consiste? La transcripción inversa es cuando del ARN se va a crear un ADN. Esto no es posible en los otros organismos, solamente es posible en algunos virus, como son en los retrovirus. Por eso son tan difíciles de tratar. Gracias. De nada. Bueno, y vamos a comenzar con los aminoácidos. Nosotros tenemos 20 aminoácidos esenciales en el cuerpo, que el cuerpo los va a sintetizar. Y pues esta es una molécula orgánica con un grupo amino y en uno de los extremos tiene un grupo carboxilo y bueno, en el otro tendría el grupo amino y esta es la base de las proteínas y tienen diferentes funciones celulares, como puede ser la transmisión nerviosa, la biosíntesis de porfirinas, purinas y pirimidinas y urea. Bueno, aquí ya comenzamos con el ácido ribonucleico. Este se conforma de una azúcar ribosa, que esto es lo que lo diferencia del ADN también. Un grupo fosfato, esto es en la parte gris. Está unido el azúcar y las 4 bases, que serían citosina, guanina, adenina y uracilo. Es importante mencionar que aquí se presenta el uracilo en vez de timina, como en el ADN. Y pues existen diferentes tipos, que sería el ARN mensajero, el ARN ribosomal y ARN de transferencia. Últimamente se descubrió que también puede existir un ARN que tiene pues información genética, como en el caso pues, de los retrovirus y eso. Y bueno, aquí ya nos vamos a pasar al ácido desoxirribonucleico, que es nuestro famoso ADN. Este ADN, pues antes no podíamos conocer su estructura, sin embargo, hubo una científica llamada Rosalind Franklin que tomó una fotografía de difracción de rayos X de un ADN. Esta se llama la famosa fotografía 51, en el que se pudo observar que el ADN estaba formado por 2 hélices. Bueno, lamentablemente Rosalind falleció y ella no pudo publicar algún trabajo que le pudiera dar como un reconocimiento. Y pues el trabajo de Rosalind al final, Watson y Crick y algunos colaboradores pues lo tomaron y ellos hicieron una publicación. Ellos se quedaron con el crédito de todos los científicos anteriores y fueron ganadores del premio Nobel. Lamentablemente no se podía dar el premio a más de 3 personas ni a personas que ya habían fallecido.
Entonces, pues Rosalind no lo pudo obtener y pues esta forma de doble hélice se le atribuye a Watson y Crick. Bueno, esta molécula contiene toda la información genética y consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una doble hélice. Esta tiene una parte central formada por azúcares. Esta azúcar es la desoxirribosa y grupo fosfato. Aquí podemos observar que se une una purina con una pirimidina y las bases serían citosina, guanina, adenina y timina. Si se fijan, aquí no se presenta el uracilo, se presenta la timina. Y bueno, aquí se engancha a cada azúcar las siguientes bases, las que ya les había mencionado anteriormente: adenina, citosina, guanina y timina. Las dos cadenas se mantienen unidas por enlaces de oxígeno y pues existe la unión de un azúcar con un grupo fosfato. Y como les mencionaba, se une una purina con una pirimidina y es la adenina con timina, citosina con guanina. Y bueno, vamos a pasar a la célula. Como ustedes saben, pues en la célula se encuentra el ADN, nuestra información genética. Existen las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas son células en las que no tienen un núcleo bien definido. Como su nombre lo dice, pro antes, cariota, núcleo. Entonces, procariota antes del núcleo. Aquí no podemos observar ningún núcleo definido. También estas pueden presentar flagelos. Sus partes pueden ser fimbria, cápsula, membrana externa, espacio periplasmático, membrana interna, pared celular, citoplasma, pili, mesosomas. En cambio, en la célula eucariota se ve más compleja, se ve una estructura más formada. Como su nombre lo menciona, EU verdadero, cariota, núcleo. Núcleo verdadero, célula con un núcleo verdadero. Y pues aquí se observa el núcleo y el nucleolo bien definidos. Por encima se encontraría el retículo endoplasmático rugoso y también el retículo endoplasmático liso, los microtubos y la mitocondria. Esta parte también es importante porque la célula procariota no la presenta y aquí también se llega a presentar parte del material genético de la madre: lisosoma, citoplasma, ribosoma, aparato de Golgi y la membrana plasmática. Bueno, y en la diapositiva anterior también les voy a mencionar que antes se creía que nada más existía como la célula procariota y bueno, ya se presentó la célula eucariota y nadie sabía cómo había surgido, porque los primeros organismos, nuestros primeros ancestros, eran de células procariotas, eran organismos unicelulares. Y pues hubo una científica llamada Lynn Margulis, en la cual ella presentó una teoría que sería la teoría de endosimbiosis, en donde pues hubo una fagocitosis de organismos y pues al final se creó una célula eucariota en la que pues se presenta el núcleo. Bueno, aquí ya tenemos el núcleo celular en el caso de células eucariotas. Bueno, aquí observamos el nucleolo y por encima estaría todos los cromosomas en la cromatina. La cromatina pues sería esta parte y aquí se presentan los cromosomas. Y pues acá también tenemos el nucleoplasma y en la envoltura nuclear están dos membranas, la externa y la interna. Y pues también presenta poros nucleares. Bueno, acá tenemos también como un ejemplo de la medida de pues lo que sería el núcleo celular y pues este varía dependiendo de la célula. Y bueno, nos vamos a adentrar a lo que sería cromosomas y ya lo pudimos observar en la imagen anterior.
Este se presenta en el núcleo y está formado de proteínas y ADN organizados en genes. En las condiciones normales existen 23 pares de cromosomas en cada célula. Y pues los últimos cromosomas son los que nos definen el sexo. XX a la mujer, XY al hombre. Y pues se presenta la división celular. Esta división celular, pues hay dos tipos de división celular, la mitosis y la meiosis. En la mitosis se van a dividir todas las células que no son las células sexuales y pues esto nos da una producción de nuevas células al cuerpo. Una célula duplica su contenido, esto incluye a los cromosomas y se divide para formar dos células hijas idénticas. En la meiosis, por otro lado, esta sería la división ya de que crea los óvulos y los espermatozoides. Y pues asegura que los humanos tengan el mismo número de cromosomas en cada generación. Este proceso se presenta en dos pasos, a diferencia de la mitosis. Enseguida les voy a mostrar unas imágenes. Y pues reduce el número de cromosomas de 46 a 23 y todo esto para formar espermatozoides y óvulos. Bueno, aquí podemos observar de forma visual la mitosis, cómo es que se presenta una división celular y pues daría como resultado dos células hijas y estas células pues serían diploides, es decir, que presentan dos cromosomas. Y en la meiosis se daría un resultado de cuatro células hijas y estas células hijas son haploides, quiere decir que solo tienen un cromosoma. Bueno, dentro de las fases de la mitosis, para verlas muy general, porque pues este es todo un tema muy complejo, se inicia con la interfase, la profase, la metafase, la anafase y la telofase, que en la telofase ya después se podrá observar pues el resultado de las células diploides. Y en la meiosis se presenta en dos etapas y aquí sería la interfase, la profase, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Como pueden observar, pues es muy similar a la de la mitosis, pero después se va a dar otra profase, otra metafase, anafase, telofase y nos va a dar el resultado de cuatro células haploides. Y bueno, aquí también en la meiosis, pues como es la parte de la división más sexual, se da un entrecruzamiento de todos los genes y pues de los cromosomas, por lo cual nos da un intercambio genético. Y en la mitosis no hay intercambio genético, todo se queda. Bueno, vamos a ver estos conceptos relacionados a genética y pues una vez teniendo los cromosomas, pues tenemos los alelos, que son las maneras en las que se puede manifestar un carácter o un gen. Aquí podemos observar el alelo de los ojos azules y el alelo de los ojos cafés. Si se fijan, es el mismo alelo, está en el mismo lugar, pero pues se presenta de diferente manera. Y pues ya aquí depende cuál sería el dominante, en este caso pues fue el café y surgió la característica de los ojos cafés. Aquí el locus pues va de la mano con el alelo, entonces tenemos los alelos y el locus es en donde se localiza el alelo. Sería pues en esta parte y es su dirección genética. Pues otro concepto sería el genotipo y pues este se refiere a toda la información genética que tiene un organismo, todos los cromosomas, todos los genes que tiene un individuo. Últimamente se ha presentado una área de la biología llamada terapia génica. Esta nueva área pues
se encarga de el estudio de cómo modificar genes para genes que, pues no sé, no presentan alguna enfermedad o alguna desventaja al ser humano o algún otro organismo que son defectuosos para nuestra salud y cómo los pueden modificar o sustituir con otros que sí serían beneficiosos para nosotros o con otros que sí estén sanos. Y pues esto es un nuevo avance para el tratamiento de enfermedades. Bueno, esta terapia génica todavía está en proceso, todavía no es una terapia muy conocida. Y bueno, nos vamos a ir al fenotipo. Este fenotipo prácticamente son las características físicas que presentan los seres humanos o los individuos en general, de acuerdo a su genotipo y a su medio. Aquí vemos pues organismos de una misma especie, Homo sapiens sapiens, y pues no podemos observar su genotipo, no podemos saber exactamente en dónde viven, pero podemos observar su físico que nos da pues una pequeña introducción de pues, lo que sería su genotipo y el medio en el que se presentan. Bueno, ya para terminar este tema, pues vamos a adentrarnos a las mutaciones. Y pues sabemos que toda esta parte de replicación de material genético, de células, se puede demostrar como una manera muy perfecta de la naturaleza. Sin embargo, pues existen errores y estos errores generan cambios. Y pues las mutaciones es una variación al azar, espontánea o puede ser inducida, en el caso de, como les decía, en terapia génica, del genoma, y pues puede ser un cambio permanente y heredable en la secuencia del ADN, en nucleótidos o en la disposición del ADN en el genoma. Bueno, esta mutación es la fuente primaria de la variabilidad genética, es lo que nos hace diferentes a los demás organismos, a las demás especies, y pues todo esto son recombinaciones a partir de nuestros ancestros, de los organismos con los que compartimos material genético. Y pues bueno, ya ahora sí para terminar esto, pues observamos algunos ejemplos de mutaciones. Hay mutaciones como la heterocromía, en la cual se presenta un color en un ojo, en un iris de un ojo, otro color diferente en el iris de un ojo, de otro ojo, o se pueden presentar como en esta imagen, una parte del mismo iris de un color y la otra parte de otro color. También se pueden presentar síndromes a causa de las mutaciones, como sería el síndrome de Down, que pues es una mutación del gen 21. Otras formas de expresión de las mutaciones sería organismos que presentan pues algunos órganos o características físicas que son muy diferentes a las de su especie. Aquí podemos observar una tortuga que presenta dos cabezas. No sé, ustedes a lo mejor conocen a algunos amigos que tengan, no sé, 6 dedos de las manos o pues sí hay muchas mutaciones, o sea, en general pues hay un número inmenso, o sea, es algo muy espontáneo, entonces puedes ver cualquier cosa que suceda. Y pues otra mutación que ahora es muy mencionada es la mutación de, pues, el virus de SARS-CoV-2 y pues bueno, en el COVID-19 ustedes pudieron observar cómo un virus va mutando para poder adaptarse al medio en el que se presenta programación acerca de los algoritmos genéticos. Bueno, el algoritmo genético consta de 5 partes principales, las cuales veremos a profundidad a continuación, que vienen siendo la población, el fitness, la selección, la recombinación y el mutar o la mutación.
Bueno, la población es el conjunto de individuos, los cuales son, en el contexto de algoritmos genéticos, cada una de las posibles soluciones del problema que se quiere resolver. En el caso de maximización o minimización de una función, cada individuo representa una posible combinación de valores de las variables. Aquí, por ejemplo, tenemos esta imagen, aquí de la derecha, que como habíamos comentado, un individuo está conformado por cromosomas. En nuestro caso, computacionalmente lo vamos a hacer muy similar a esto. Vamos a tomar una lista o un arreglo y cada posición de ese arreglo va a ser un gen. El gen que nosotros vayamos a asignarle a dicho individuo. El conjunto de genes forma cromosomas o el individuo en sí. Y el conjunto de individuos forma una población, que es lo que vamos a estar iterando consecutivamente. El fitness. Esta parte del algoritmo se realiza con cada individuo o cromosoma. Es una evaluación de qué tan bueno es el individuo para la solución del problema. A esta evaluación se le conoce como función objetivo. Y existen dos casos para poder representar el fitness. El individuo tiene mayor fitness cuando mayor es el valor de la función objetivo y el individuo tiene mayor fitness cuando menor es el valor de la función objetivo. En nuestro caso ahorita estamos viendo cómo minimizar la función. Y lo que viene siendo el fitness en sí es evaluar la función en los puntos que estamos obteniendo. Por ejemplo, en el punto de X y en el punto de Y. En ese rango de -1 a 1, evaluamos y ese vendría siendo el resultado de la función objetivo, que por ejemplo en nuestro caso queremos que sea lo menor posible. Nosotros podemos asignarle el fitness de acuerdo a esto. Le asignamos un mayor fitness de acuerdo al resultado obtenido. Entre menor sea, pues le damos un mayor fitness en nuestro caso. Tomamos la selección de individuos. La forma en la que se seleccionan los individuos que participan en cada cruce difiere en las distintas implementaciones de los algoritmos genéticos. Pues hay muchas maneras de seleccionar los individuos que vamos a utilizar para poder hacer la recombinación. En este caso, proponemos aquí dos de los que son utilizados comúnmente, que viene siendo el método de la ruleta. La probabilidad de que un individuo sea seleccionado es proporcional a su fitness relativo, es decir, a su fitness dividido por la suma del fitness de todos los individuos de la población. Si el fitness de un individuo es el doble que el del otro, también lo será la probabilidad de que sea seleccionado. O sea, este método también es aleatorio, pero entre mayor sea su probabilidad o su fitness, es más probable que sea escogido. Tiene una mayor probabilidad de ser elegido para poder tener descendientes. Por ejemplo, aquí también tenemos la selección competitiva, que es la que utilizamos para la realización de este trabajo, que se seleccionan aleatoriamente dos parejas de individuos de la población, la que sea, o sea, 100% aleatorio seleccionamos dos parejas, o sea, serían 4 individuos. De cada pareja se selecciona el que mayor fitness tenga. Por ejemplo, bien podemos seleccionar una pareja con muy bajito fitness, pero ambos son bajos, entre ellos va a haber uno mayor, y otra pareja con un fitness muy alto, y pues también entre uno va a haber uno mayor. Entonces, ahí logramos hacer algo que es tomar en cuenta los que tengan menor fitness porque nos pueden ayudar para que nuestra siguiente población o generación tenga una solución más óptima, sea de mayor valor, porque si tomáramos solamente los que tienen mayor fitness, nos estancaríamos y sería algo que no avanzaría hacia encontrar el punto óptimo de la minimización. Después de tener la selección, tomamos en cuenta lo que viene siendo la recombinación. El objetivo de esta etapa es generar a partir de individuos ya existentes nuevos individuos. Lo que comentábamos, ¿no? Tomamos dos individuos, normalmente los combinamos y generamos dos individuos nuevos. Por ejemplo, hay 3 maneras de hacer esta recombinación para intercambiar los genes. El primero es el cruzamiento de un solo punto. Se selecciona aleatoriamente una posición que actúa como punto de corte, genera dos nuevos individuos. Por ejemplo, tenemos el arreglo con 10 valores
y nuestro punto de corte es en medio, 5 genes, 5 genes, y estos 5 genes, primeros y los segundos son los que se van a entrecruzar para poder generar los dos nuevos individuos. Y así consecutivamente, si tenemos otro, igual, nos fijamos en ese punto medio, 5 y 5. Siempre va a ser el mismo, cada generación, no varía. En nuestro caso, de la implementación que tomamos, usamos el múltiples puntos. Se selecciona aleatoriamente varias posiciones que actúan como puntos de corte. En cada generación vamos actualizando los puntos de corte para hacer la recombinación. O sea, por ejemplo, en la primera puede ser 30-70, o sea, el punto que esté, si son 10, el punto que esté en 3, el que sigue que esté de 10 en 5, el que sigue que esté en el 2, así, diferente cada generación que vayamos tomando. Esto se hace aleatoriamente también, la selección de ese número. Y la que viene siendo uniforme, el valor que toma cada posición del nuevo individuo se obtiene de uno de los dos parentales, único descendiente. Aquí la diferencia es que con los métodos anteriores generábamos dos descendientes por cada recombinación que hacíamos. O sea, teníamos dos padres y teníamos dos hijos. En la uniforme tenemos dos padres, pero solamente tenemos un hijo. Entonces, cada posición se elige de acuerdo, puede ser aleatoriamente también, y tenemos un nuevo individuo, un nuevo hijo, que combina el material genético, los genes de ambos padres. Estas son las tres maneras de hacer este tipo, la recombinación. Y por último, tenemos lo que viene siendo el mutar. Dice, tras generar cada individuo de la descendencia, se somete a un proceso de mutación en el que cada uno de sus posiciones puede verse modificada con una probabilidad P, la cual nosotros escogemos, y es recomendable, también varía de problema en problema, que sea muy pequeña, porque, bueno, ahorita vamos. Este paso es importante para añadir diversidad al proceso y evitar que el algoritmo caiga en mínimos locales, porque todos los individuos sean demasiado parecidos de una generación a otra. Entonces tú normalmente vas así en una constante y de repente hay una mutación, se dispara el individuo. Entonces, al momento de adaptarlo, salimos, por ejemplo, de esos mínimos locales que podemos encontrar. Ahí abajito viene una imagen, ¿no? Que estos dos fueron los que mutaron y ya combinan aquí de aquí que viene siendo la mutación. Esta es la combinación de ambos, del cruce, y por ejemplo, que está aquí bajito, se nota cómo está mutado, ¿no? Porque no aparece ni en el padre ni en el hijo, pero aquí lo podemos ver. Creamos esta función que se llama lista decimal, que en sí no tiene mucho que ver con el método, pero es necesaria para poder trabajarlo, que viene siendo, como les comentaba, en nuestro caso vamos a hacer una lista que cada posición de esa lista tiene un número entero. Entonces, para convertir esa lista a un número que podamos evaluar, por eso usamos esta función, que por ejemplo, un 0,543 es .543, para hacerlo decimal, pues. Aquí está el método que utilizamos de torneo, en el cual recibimos una lista, que vienen siendo los 4 competidores, y en nuestro caso, por ejemplo, el fitness que veníamos manejando, simplemente el valor que sea menor es el que mayor fitness le asigno, porque lo que estamos buscando es la minimización. Entonces, el que sea menor de estos dos que pusimos a competir es el que va a quedar como ganador. Y igual, ponemos a competir el 1 con el 2 y el 2 con el 3. Digo, el 3 con el 4. Y ya tenemos los ganadores. Esto nada más es eso, la selección, el método de selección que utilizamos. Viene el método de población inicial, que viene siendo crear la población, el cual recibe el número de población que queremos implementar, el número de genes que va a tener dicha población, o sea, cada individuo cuántos genes va a tener, el pool, que viene siendo los valores posibles que puede tomar cada posición, en nuestro caso son decimales. Para empezar, el primer valor que puede tomar es -1 o 0, que vienen siendo los valores enteros, porque si tomáramos el 1 en los valores decimales, saldría de nuestros límites.
Ahorita lo vemos más abajo cuando ya estemos utilizándolo. Y el número de variables. En nuestro caso, pues vamos a usar dos variables en este problema. Y pues empezamos, ¿no? La población, una lista nueva. Y aquí, por ejemplo, lo tenemos. Del genetic pool, escogemos la primera posición. Déjese lo enseño aquí abajito para que lo vean. Vamos al genetic pool. A ver, acá arribita. Viene siendo esto. No sé si lo vean. Entonces es una lista con dos posiciones, la posición 0 y la posición 1. En la posición 0 solo podemos tener valores de menos 1 o 0 para poder no pasarnos de nuestros límites. Bueno, ya teniéndolo ahí implementado, escogemos el primer valor, que va a ser menos 1 o 0, y después obtenemos los siguientes valores, que pueden ser desde 0 hasta 9, en cualquier posición, ¿sí? Con el número de población. Y lo vamos concatenando, cada individuo, cada individuo, cada individuo. Por ejemplo, esto lo que nos dice es que vamos a escoger el número de genes que escogimos, menos 1, es la cantidad de números que vamos a agarrar aleatoriamente para poder concatenarlo. En nuestro caso es un número con... Bueno, ahorita lo definimos abajo. Ya, agregamos cada individuo a la población y regresamos la población. Esta es nuestra población inicial. Después tenemos la función encargada de obtener el fitness de nuestras variables. Como comentábamos, simplemente es a la población, a cada individuo de la población, evaluar la función en esos puntos. La función evaluada vendría siendo nuestro fitness. Y ya en nuestro caso lo juntamos en nuestra lista, lo vamos agregando a la lista y la regresamos. Entonces este es el valor que tienen de resultado evaluar cada uno de los individuos con nuestra función. Bueno, el siguiente método es la recombinación, y también aquí utilizamos lo que viene siendo el torneo para poder llevarla a cabo. Esta recombinación nos va a regresar la descendencia que vamos a tener o la nueva población que vamos a asignar. Recibimos la población, los fitness que obtuvimos y también el número de genes. Aquí, por ejemplo, escogemos aleatoriamente los 4 competidores. Aquí los agregamos directamente, porque aquí obtenemos las posiciones y aquí vamos a asignarles los valores que traen. Entonces aquí ponemos los ganadores, mandamos llamar a la función de torneo y aquí nos va a regresar. Aquí a lo mejor está muy encimado y hay mejores maneras de representarlo, pero en pocas palabras, bueno, para hacerlo para cualquier tipo de variables, aquí es simplemente para 2. Aquí los combinamos, aquí hacemos la recombinación. Si se fijan, el cross point es aleatorio y está dentro del número de genes, no puede pasarse de esos límites. Agarramos la mitad de la primera parte y se la agregamos a la mitad de la segunda parte. Y así sucesivamente con cada uno hasta generar los hijos, que viene siendo la parte una combinada y la parte de Y combinada, porque recordemos que en nuestro caso cada individuo tiene un punto X y un punto Y, o viene siendo 2 cromosomas. Y ya, regresamos la nueva población, ya utilizando la recombinación. Y este último método que tenemos por aquí viene siendo la mutación. Aquí recibimos a la población, la probabilidad que queremos asignarle para que exista la mutación, el genetic pool nuevamente, porque vamos a tomar un valor de este genetic pool para poder asignarlo nuevamente a nuestros genes que vayan a cambiar, y el número de variables también aquí lo ponemos. Y pues ya, por ejemplo, aquí vamos a recorrer todos los individuos, todas las posiciones de los individuos, y aquí, por ejemplo, se pregunta, ¿no? Si la probabilidad, que es aleatoria, es menor a la probabilidad que asignamos, va a ocurrir una mutación. Agarramos la mutación, la ponemos la primera parte,
que viene siendo el valor entero, y después la segunda. Aquí, por ejemplo, recorremos cada uno de los genes y preguntamos, esta probabilidad salió menor a la que asignamos, sí, no, sí, no. Entonces, cuando sea así, mutamos ese gen y se lo cambiamos. Ya, por ejemplo, ese 5 que tenía un gen, ya puede ser un 1 o puede ser un 7, ya que mutó. Y regresamos de nuevo a la población, ya si tuvo mutaciones o no, directamente. Esos son los métodos que utilizaremos para poder llevar a cabo esta representación de un algoritmo genético. Declaramos ahorita la función, es la que hemos utilizado siempre. Hacemos la gráfica de contornos, que también ya teníamos por ahí, el contour. Y aquí, por ejemplo, ya asignamos el número de genes que vamos a utilizar. En nuestro caso, yo ahorita puse 15, el genetic pool que ya teníamos, que esto es obedeciendo a nuestros límites, los límites que nosotros tenemos. El fitness, que va a ser generado a continuación, la población inicial, que iniciamos la población con 500 individuos, con el número de genes 15, con este tipo de nuestros límites y con 2 variables. Después ya hacemos el cálculo del fitness. Este for es el número de generaciones que queremos tener. En este caso pusimos 25, así como un valor random, para ver que también se ajustaba a la solución. Entonces tenemos el fitness, lo calculamos, recombinamos y mutamos. ¿Sale? Esta partecita de aquí es simplemente para poder tener la visualización, que son las generaciones pasadas. Vamos guardándolas para poder visualizarlas de una mejor manera. Vamos imprimiendo el índice porque cuando pones, por ejemplo, mucha población así, se tarda su ratito para que vayamos viendo cómo va avanzando. Aquí está el número menor y el valor. Lo estamos asignando para poder saber cuál es el valor menor que nos dio en Z o cuando evaluamos la función y los valores que tenían las variables de X y Y en ese momento. Aquí llevamos a cabo el ploteo en la gráfica de contornos. Aquí imprimimos los valores y el menor. Aquí también hacemos eso de evaluar cuál es el menor y qué variables lo generaban. Lo imprimimos y lo mostramos. También, pues para poder visualizarlo un poquito mejor, creamos una animación de cambio de generaciones en el que pues vamos a poder apreciar cómo va cambiando nuestra población, cómo se va adaptando conforme van pasando las generaciones a nuestra solución. Vamos a correrlo, por ejemplo, si no falla. Ahí vamos viendo, 25. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestro resultado en la gráfica de contornos, que viene siendo aquí más o menos el valor que obtuvimos con este algoritmo. Numéricamente obtuvimos lo que comentaba directamente el problema, que viene siendo un 0.5, un 0 y o sea, es muy exacto ahí en este caso. Esto varía conforme cada vez que se genere, porque son números aleatorios generados, y también depende del número de generaciones que pongamos y también depende del número de población. Ahí tenemos que jugar un poquito con esos valores para poder obtener el punto más óptimo en el menor tiempo posible. Y eso esperando a que se den las mismas circunstancias que nos dieron el resultado. Pero normalmente siempre se aproxima al valor que estamos buscando. Aquí lo podemos ver. Ahorita cerrando esto, se va a abrir ahí un pequeñito servidor para poder observarlo en animación. No sé, me dicen si se ve la pantalla, eso que se abrió ahorita. ¿Se ve el navegador? Sí, sí, se ve. Sí. Okay. Entonces, aquí, por ejemplo, partimos de la generación 0 y pues va a estar hasta la 21. Entonces, estamos aquí en el Play y vamos a ver cómo se va adaptando, cómo va tendiendo a ajustarse en el punto que nosotros estamos esperando. Y como pueden ver, esas bolitas que salieron disparadas es cuando muta.
ahí va mutando y salen de los valores que estamos nosotros definiendo. También hay manera de controlar, pero es importante que exista la mutación. Y este vendría siendo pues el resultado. Ahí sí, si lo gustan ver de nuevo. Y así es como implementamos, en nuestro caso, mi compañera y yo, este algoritmo genético.